Hola, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Rodrigo Guerrero, neurólogo de SONEPSIN. Eh, los invito a esta segunda jornada de nuestro curso anual de accidente de ataque cerebrovascular del MinSal y de la SONEPSIN. En esta segunda jornada vamos a hablar del triage, del diagnóstico y del tratamiento en el servicio de urgencia. Ayer vimos el prehospitalario, veamos hoy día qué sucede dentro de la urgencia cuando el paciente llega. La primera charla de activación del código ACV y del proceso de diagnóstico va a estar a cargo del doctor Daniel Galdames. El doctor Daniel Galdames es neurólogo, especialista en neurología neurohospitalaria y cerebrovascular, y trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, dirige la flamante nueva unidad de tratamiento del ataque cerebrovascular en ese hospital. Así que para nosotros un lujo de poder contar con él hoy día. Doctor Galdames, por favor. Hola, hola, buenas tardes. Primero, gracias por tu palabra, Rodrigo, gracias por la invitación. Hola, Irvin. Ya. Entonces, bueno, como decía Rodrigo, yo soy el doctor Daniel Galdames, soy neurólogo, trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, soy jefe del Neurointermedio TAC, que como dijo Rodrigo lo renovamos hace poco, y además soy miembro del GT de Neurología Hospitalaria del SONEPSIN, ¿ya? Y la charla que me dieron se llama Activación del Código ACV y Proceso de Diagnóstico. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. A modo de introducción, recordar que el ataque cerebrovascular es una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en Chile y es considerada una emergencia médica a tiempo dependiente, y no olvidar que a grosso modo se clasifica en el isquémico, y ahí hablamos de oclusión arterial, que da cuenta un 80% aproximadamente de los casos, y en hemorragia, y ahí incluye hemorragia intrapericardiosa y la hemorragia subarachnoidea, más o menos un 20%, y un pequeño porcentaje se le lleva la trombosis venosa cerebral, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos con el paciente con sospecha de ACV en el servicio de urgencia? Yo creo que hay un par de preguntas que hay que ver desde el punto de vista del diagnóstico y del triage. Primero, si este paciente que consulta tiene o no una ACV. Si tiene una ACV, y eso enlazándolo con las siguientes charlas, si tendrá lo que se define como la oclusión de gran arteria cerebral. La sigla que ocupa el manual de código ACV es la sigla OGAC, ¿no? Que es lo que voy a ocupar más en toda la presentación. Y también, si hay sospecha ACV y tenemos todo esto positivo, bueno, hay que activar el código ACV. Y esto es un poco lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, tiene una ACV. ¿Cuál es la historia sugerente de un ataque cerebrovascular? El cuadro clásico es de un cuadro neurológico focal de inicio súbito, ¿ah? Eso yo creo que es súper importante, esto que uno nos enseña en pregrado es así, el perfil de instalación es muy importante. Y esto por medicina basada en evidencia, esto estudiado en el JAMA en el año 2005, se vio que si además tenía déficit neurológico persistente, lleva menos de una semana, y no tenía historia reciente de TEC, si tenía 4 factores, la probabilidad de que fuese una ACV de un 80%. Si no tiene ninguno, de 1,5%. Si está entre medio, más o menos, porque es más o menos un 10%, y medida que a lo mejor usted lo ubica, que el likelihood ratio es incierto, así que es poco útil, ¿ya? Lo que me interesa acá es el cuadro neurológico focal de inicio súbito, ¿ya? El cerebro controla muchas funciones, así que la verdad es que la presentación puede ser muy, muy variable. La clave es que sea súbito, ¿ya? Y recordar que hay ciertos factores de riesgo como edad, hipertensión, diabetes, tabaco, antecedentes de enfermedad cerebrovascular previa, antecedentes de alguna enfermedad traumatosa sintomática como cardiopatía coronaria o claudicación intermitente, alcoholismo y otros, ¿ya? Lo otro importante tenerlo claro es que con la historia clínica no podemos hacer la diferenciación de hemorragia intracerebral e infarto, ¿no? Si bien hay algunos síntomas y signos que son sugerentes de hemorragia intracerebral, y de hecho uno cuando ve al paciente en urgencia como que siempre hace ese pequeño juego mental y dice, ¿será una hemorragia? ¿Será un infarto? La verdad es que ninguno de estos síntomas ni signos, ni por sí solo, ni en combinación, ni ningún puntaje sirven para diferenciar, así que el diagnóstico diferencial entre infarto y hemorragia hay que hacerlo sí o sí con una neuroimagen. Entonces, el diagnóstico inicial, en el triage, ya vamos a ver algunas escalas que se las voy a mencionar, que yo creo que son útiles, especialmente para el personal que no tiene tanta experiencia como nosotros los neurólogos en ver este tipo de pacientes, ¿ya?
La primera escala, que es la escala que sale en el manual de servicio de urgencia para el código ACB del año 2020, la escala Cincinnati, que tiene la ventaja que es bastante simple. Ocupa la asimetría facial, la caída del brazo y la alteración del habla. La asimetría facial la evaluamos pidiendo que la persona sonría, la caída del brazo la evaluamos pidiendo que la persona levante ambos brazos, y la alteración del habla la consideramos positiva, así que en el habla espontánea no es capaz de hablarnos o habla incoherencia o palabra equivocada. Una de esas tres ya nos da un 72% de probabilidad, y según el manual ya habría que pensar que estamos frente a una ACV y actuar en consecuencia y activar el código ACV. ¿Ya? La otra escala que a lo mejor usted, bueno, aquí está la Cincinnati con dibujito, ¿ya? Comisión labial, debilidad extremidad superior y alteración del habla. La otra escala que ustedes puede que hayan escuchado es la escala FAST, que es del acrónimo en inglés de Face, Arm y Speech, que es lo mismo, cara, brazo y habla. La diferencia con el Cincinnati bien parecido es que en el habla, en vez de evaluar el habla espontánea, le pide que repita una frase, ¿ya? Y esto probablemente lo han escuchado la test de tiempo, porque se ha usado como campaña de difusión y educación para la población. Hay una campaña en MinSal con unos videos bien buenos que recomiendo que lo vean y que lo difundan, que básicamente ocupa el FAST, pero es bien similar a Cincinnati. Está esta otra escala que es bien interesante, que yo creo que es importante que la conozcan, que es la escala BFAST. ¿Por qué? Porque los protocolos FAST Cincinnati notifican hasta un 40% de un tipo específico de infarto que es de territorio posterior. Y hay un estudio que es retrospectivo, que al agregar los síntomas del B, que es equilibrio, balance, y eyes, la E de ojos, siempre pérdida repentina, si se fijan, pérdida repentina, aumentó en un 10% la pesquisa versus el FAST clásico. ¿Ya? La verdad es que faltan estudios prospectivos, pero esta escala es bastante sencilla de aplicar y es bastante intuitiva, pero si bien, estrictamente hablando, no tiene tanta evidencia. Y esta es la última escala que les voy a mencionar. Esta escala tiene más utilidad. La otra escala se puede usar en el prehospitalario y probablemente las vieron ayer, pero esta escala en particular, en la escala de Rosier, que es del año 2005, tiene su principal nicho en la urgencia. ¿Ya? Es un poco más compleja. Si se fijan, tiene negativo y positivo. Mayor a 0 se considera como ACV probable, y mete dos síntomas que son simuladores o mimics de ACV. Si ha tenido pérdida de conciencia o síncopa, le resta un punto. Si ha tenido convulsión, le resta un punto. Y en los síntomas positivos, por así decirlo, a la asimetría facial, a la caída del brazo y el trastorno de habla, le agrega 2 síntomas más, que la debilidad simétrica de la pierna y el déficit de campo visual. ¿Ya? Esta escala, si bien es un poco más compleja, ha mostrado, y esto por la Cochrane, que según la evidencia disponible, hasta el año 2019, sería la de mejor rendimiento en el servicio de urgencia, que es el ámbito en el que nos estamos moviendo. Cincinnati también anda bien, y MinSal, lo que ellos proponen en Cincinnati, y yo tiendo a estar de acuerdo, porque la ventaja de Cincinnati es que es bastante sencillo de usar. Pero, y esto yo creo que queda a criterio de cada grupo, podrían eventualmente, y si se ponen todos de acuerdo, implementar la escala de Rosier. Hay algo que tienen que ver de forma local, pero MinSal, la que propone Cincinnati. ¿Ya? Y si bien las escalas son importantes, no hay que quedarse solo con la escala. Es importante tomar una historia clínica, ver la temporalidad, ver qué estaba haciendo el paciente, si hubo compromiso de conciencia, otros síntomas. Muy importante los antecedentes médicos, en parte para el diagnóstico diferencial, pero también en parte pensando ya en que el paciente podría ser beneficiario de alguna terapia de perfusión, ver si tiene alguna contraindicación para esta, ¿ya? Cirugías previas, fármacos, por ejemplo, el uso anticoagulante. ¿Ya? Eso es bien importante también. ¿Ya? Así que no hay que perderse. Las escalas son importantes, nos permiten actuar rápido, nos permiten tomar decisiones, pero también hay que, de repente, hay que darse un tiempo de no perder lo clásico, que es la historia clínica. Lo otro que es importante es, y también enlazándolo con las siguientes charlas, es este concepto de la oclusión de gran arteria cerebral, que sale mencionado en el código ACV, que está definido como una oclusión de arterias de gran calibre dentro de la circulación encefálica y que son posibles de recanalizar mediante procedimientos endovasculares. ¿Ya? La carótida interna intracraneal, la cerebral media, la cerebral anterior y la basilar son las que ponen como ejemplo. Aquí están la basilar, la carótida interna, la media proximal, el M1, y las ramas un poco más distales, M2. ¿Ya? Y aquí, ¿cómo hacemos la sospecha? Si tenemos imagen, fácil, le pedimos un escáner con un angiotac de cerebro y cuello, y tenemos que tratar de evaluarlo, tener ojalá alguien que nos pueda ayudar a evaluarlo si nosotros no sabemos.
Pero si no, también podemos aproximarnos con cierta escala. Yo tengo entendido que esto ayer lo vieron un poquito, pero lo vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden recibir a este paciente en un servicio de urgencia, pero un servicio de urgencia como un SAPU, que no necesariamente va a tener acceso a neuroimagen ni a trombolisis, ¿ya? ¿Qué es lo que propone el código ACB, el manual de servicio de urgencia del MinSal? Ocupar esta escala, que es la escala RACE o RACE, mayor o igual a 5 puntos, es positivo y uno debería sospechar que tiene una oclusión de gran arteria cerebral. Es un poquito más compleja porque primero no es un todo o nada, gradúa las parecias, ligera, moderada, ligera, moderada, ligera, moderada, y hace la diferencia si el déficit es izquierdo versus si es derecho. Si es izquierdo, tiene que evaluar agnosia, y si es derecho, la fascia, y eso probablemente ya no es tan fácil como el Cincinnati, por ejemplo. Aquí les dejo un enlace de un video de Cataluña donde se hace un mini curso. Nuevamente, con un neurólogo, con alguien que sepa, esto se puede aprender. Y esto está súper validado, así que se puede aprender, pero tiene algunas dificultades en comparación con lo otro, ¿ya? Y la otra escala que es muy importante, que yo creo que a nivel de servicio de urgencia, sobre todo médico de urgencia, todos deberíamos manejar, y es lo que nosotros le pedimos a nuestros residentes en el hospital, residente de urgencia, es la escala de NIH, ¿ya? La escala de NIH por sí, mayor o igual a 6, según el MinSal, y eso es lo que dice la evidencia, es sugerente de una oclusión de gran arteria cerebral, y además con el NIH, como van a ver en la siguiente charla, también uno puede tomar ciertas decisiones terapéuticas, y además ya está tan difundida que nos sirve para comunicarnos. Me llaman de la urgencia, me dice: tengo un paciente de tal edad con IHC de 10, yo voy, habitualmente lo examino y es 10, y yo ya sé con qué paciente estoy. Así que yo creo que esto uno debería hacerlo y debería validarse, además que le sirve para entrenarse en examen neurológico en general. Aquí está la comparación entre el RACE y el NIH. Y esta última escala que también se ha usado, y hay cierta evidencia que puede ser útil, un par de trabajos en los Países Bajos publicados recientemente, que es la escala de Los Ángeles. Esta parte de la escala de Los Ángeles, la escala motora de Los Ángeles, deriva de una escala que es de prehospitalario, que es la LAPS, que tiene más ítems, como la edad y otras cosas. Pero la parte motora, ellos vieron que si tiene mayor o igual a 4, es sugerente de una oclusión de vaso proximal. Y lo que evalúa es la simetría facial y ve la debilidad, la parecia de los brazos, no ve el habla, y ve la debilidad proximal, es decir, pedirle al paciente que levante el brazo, y ahí nuevamente, si no hay debilidad, si levanta pero cae lento, o cae rápido o no lo levanta, y ve la debilidad distal y ve la prensión, ya sea tomándolo en la mano o apretando los dos dedos, ¿ya? Nuevamente, normal, presión débil versus el lado sano, y no puede apretar, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene afasia, uno puede decir se complica, sí, pero probablemente no obedece órdenes y probablemente uno debería positivizarlo, ¿no? Se las comento porque hay evidencia que sugiere que es útil, y me parece a mí que es más sencilla que el RACE. Nuevamente, eso va a depender de cada grupo y ahí tienen que evaluar ustedes qué escala van a usar. Hay una revisión sistemática de este tipo de escalas, y si se fijan, el valor predictivo positivo no es muy bueno, 50%, y el valor predictivo negativo tampoco es tan bueno, porque hasta un 10% de pacientes con 0 puntos en esta escala o con corte bajo igual tienen una oclusión de la arteria cerebral. Y de esta revisión, la escala de NIH tendría mejor rendimiento, pero claro, es la más compleja de aprender y la más lenta de aplicar. Y lo importante del diagnóstico de la neuroimagen, la sugerencia de las guías, y yo estoy súper de acuerdo, es tratar de hacer siempre una escala del cerebro sin contraste y al tiro un angiotac de cerebro y cuello. ¿Por qué? Porque nos permite diferenciar isquemia versus hemorragia, y en isquemia nos permite ver signos precoces, como la escala de Aspect, la presencia o no de una oclusión de la arteria cerebral, esto con el angiotac, y también con el angiotac la estimación de colaterales en caso de oclusión proximal, que nos puede ayudar en ciertas tomas de decisión para trombectomía. Y además nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial, ¿ya? Aquí algunos ejemplos: paciente de 70 años, hipertensa, hemiparesia izquierda súbita, y tiene un hematoma talámico con compromiso de la cápsula interna. Paciente de 60 años, 2 días de un trastorno de marcha, de instalación brusca, vértigo, un par de consultas de urgencia, llegó, se hizo un escáner, tiene un infarto cerebeloso. Y paciente de 62 años, mal control diabético, llega con IHC de 24,
y tiene un escáner precoz, que si ustedes se fijan ahí, esto es más sutil, pero tiene ahí una hiperdensidad espontánea, que no se ve acá, que es un trombo, y algunos cambios precoces, ¿ya? Y aquí estamos frente a un infarto agudo. Y ¿cómo vemos la oclusión de gran arteria cerebral? Bueno, con ITAC más AngioTAC cerebro y cuello. ¿Por qué? Porque es lo más rápido y lo más disponible, y todo paciente con ACV agudo debería tener una evaluación no invasiva de la vasculatura cerebral cervical como concepto, ¿ya? Aquí el mismo paciente que les mostré, el AngioTAC efectivamente confirma la oclusión, se fijan en la arteria cerebral media derecha está permeable, y aquí hay un cese del flujo y una oclusión de la arteria cerebral media izquierda. Y no olvidar que el diagnóstico diferencial de ACV puede ser con imagen negativa, con imagen positiva. La convulsión lo puse a los dos lados porque puede tener crisis con escáner normal y crisis con una causa para la crisis, como un tumor u otra cosa. Eso. Y el código ACV. ¿Qué es lo que es el código ACV? Bueno, está definido como un sistema de alerta y organización que permite dar asistencia a pacientes que se encuentran con sospecha y o confirmación de una ACV en periodo de ventana para terapia de perfusión cerebral. Esta es la definición del MinSal. Y es importante que es un mecanismo formal de comunicación, tiene que ser formal, tanto entre el hospital como el rescate prehospitalario, y usando alguna escala de DH válida, lo que hace es activar un sistema. Lo pone en alerta, activa al equipo de emergencia, al neurólogo de turno, con tal de que este paciente que tenemos sea una prioridad, ¿ya? Y yo le puse entre paréntesis que este proceso debe acordarse de manera local y debe ser obviamente de acuerdo a los recursos que ustedes tengan disponibles, ¿ya? No, los códigos ACV son súper variados y de distintos tamaños y colores, ¿ya? Va a variar del lugar donde ustedes estén, ¿ya? ¿Qué pasa en el nivel hospitalario sin capacidad de trombolisis? Lo importante es la sospecha diagnóstica, ¿ya? Un protocolo sencillo para evaluar a los pacientes, identificar rápido con ACV. El MinSal propone Cincinnati, y apenas tenga sospecha, traslado de inmediato al hospital de referencia, ¿ya? Si es que además tienen posibilidad de trombectomía, eventualmente buscar los criterios para oclusión de gran arteria cerebral y dar aviso a la unidad de emergencia que corresponda según el flujo que ustedes tengan establecido en su red. E iniciar medidas para disminuir el daño cerebral, que consisten en el ABC, al paciente no bajar la presión, normotenso, si está hipotenso hay que subir la presión, salvo que esté con presión mayor de 220-120, que esté saturando bien, que esté con euglicémico. No dar aspirina, porque no podemos diferenciar entre un infarto y una isquemia, perdón, entre un infarto y una hemorragia. Y si el paciente está consciente y hemodinámicamente estable, trasládalo en un móvil básico. Si no, bueno, habrá que esperar un móvil al SAMU. ¿Y qué pasa con los pacientes con nivel hospitalario con capacidad de trombolisis? Muy importante, nuevamente enlazando con las charlas que vienen, pesquisar la hora de inicio de síntomas. Si el inicio no fue presenciado, hay que definir la hora de última vez visto bien, ya sea porque el paciente a la hora que el paciente se fue a acostar, o si el paciente estaba fásico a la hora que lo hablaron con él por última vez. Y también es importante definir a qué hora lo encontraron sintomático. O sea, si el paciente se acostó a las 9 y despertó a las 8. A las 9 fue la última vez que lo vi bien, pero a las 8 yo lo encontré sintomático, ¿ya? Esos dos tiempos son importantes porque con eso se pueden tomar algunas decisiones. Hay que activar el código ACV según MinSal en caso de Cincinnati, pero eso es algo que ustedes pueden definir, o cualquier otro déficit neurológico focal de inicio súbito y menos de 24 horas desde el inicio de síntomas, ¿ya? Según el código ACV hay que alertar al neurólogo de turno, al equipo o a la telemedicina, eso va a variar según la realidad local. Y idealmente, y esto es lo que les decía en el servicio de urgencia, cuantificar el déficit neurológico con escala de NIH. Yo creo que es algo que todos los médicos que estamos metidos en esto tenemos que manejar la escala de NIHS, ¿ya? Tratar al paciente reanimador, controlar signos vitales, motivación cardíaca, siempre ser el diagnóstico diferencial de hipoglicemia, tomar una glicemia capilar, ¿ya? Tomar exámenes, el PAC-ACV, que no hay que esperar el resultado, salvo que el paciente esté con algún fármaco, por ejemplo, anticoagulante, y llevar rápidamente a neuroimagen. Y esto es súper importante, no esperar el electrocardiograma o de repente que el paciente está un poco hipertenso, no, es que le quiero poner una línea por si acaso. No, tratar de llevar rápidamente a neuroimagen, ¿ya? Si tiene que tener vía venosa, eso sí. El paciente, siempre hay que acompañar al paciente mientras está en la neuroimagen, y de elección, escáner de cerebro más angioTAC de cerebro y cuello, ¿ya? Y como el equipo ACV debe ser debería ser más de una persona, ojalá de forma paralela o ahí entre medio, hablar con el paciente y la familia, sacar antecedentes, fármacos, el estado basal, pensando en eventuales contraindicaciones para trombólisis, ¿ya?
Este es el esquema que sale en el código, en el manual de servicio de urgencia del código ACV. Eh, este es cuando es en el prehospitalario, activar el código ACV, medidas generales, y trasladar a un lugar resolutivo según lo que ustedes vean en su red. ¿Ah? Y aquí lo que sugiere el MinSal es aplicar la escala de RACE, y si eventualmente tienen que derivar un paciente con un centro con capacidad de trombectomía mecánica, bueno, hacerlo. ¿Ya? Y ocupan el corte de mayor o igual a 5. ¿Ya? Y ya en un paciente con capacidad de trombolisis, evaluar al paciente y llevar de inmediato a hacer un angiotac de vasos de cuello y cerebro. ¿Ya? Tomar este PAC ACV, que es lo que dicen ellos, y activar el código. ¿Ya? Y ahí, bueno, sigue el curso para la eventual trombolisis, colaboración por el neurólogo, ¿no? Y es lo que viene en la siguiente charla. ¿Ya? El manual sugiere algunos tiempos que yo creo que es importante tenerlos como referencia. Y eso, pues, nada, estoy justo en la hora, así que a modo de resumen, recordar que la ACV es de alta morbimortalidad y que es una emergencia tiempo dependiente, hay isquémicos y hay hemorrágicos, y esto es bien importante, el cuadro clínico habitual es un déficit neurológico focal de inicio ictal súbito, ¿ya? Bien, bien importante. Hay escalas de triage para el diagnóstico de ACV, el MinSal ocupa Cincinnati, yo lo mencioné en el servicio de urgencia, esta otra escala que es la escala de Rosier, nuevamente es algo que tienen que ver cada uno con sus grupos. Eh, las escalas para oclusión de gran arteria cerebral, sí que ustedes tienen la posibilidad de ir a un paciente de trombectomía. MinSal sugiere RACE, también puede ser en IHS, que como les digo, yo creo que todo médico por lo menos de urgencia, aunque no sea neurólogo, yo creo que debería manejarla. Y activar el código ACV, ¿ya? Y recordar que es un sistema de organización que permite ofrecer tratamiento de reperfusión de reforma rápida y segura a pacientes con infarto cerebral agudo, y es algo que tiene que estar formalizado y algo que tiene que estar conversado y algo que se tiene que también practicar y entrenar. ¿Ya? Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Galdame. Muy claro y nos van a hacer algunas preguntas de todas maneras. Para continuar entonces con nuestro programa, saludamos al doctor Andrés Silva. El doctor Silva es neurólogo de la Universidad Católica, es jefe de la UTAC del Hospital Sotero del Río, un neurólogo vascular formado en España, y nos va a hablar, como ya pueden ver ahí, de las terapias de reperfusión, tanto de la trombolisis intravenosa como de la trombectomía mecánica. Un gusto saludarte, Andrés. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, gracias Rodrigo, y saludos a Irving, a Daniel y a Julio. Un gusto estar acá con ustedes, como siempre. Bueno, la segunda presentación trata de código stroke. ¿Por qué hablar de esto? Como bien dijo Daniel y se había dicho en las presentaciones previas, el accidente vascular es una enfermedad de alta prevalencia, es una de las principales causas de mortalidad en Chile. Creo que actualmente estamos en el cuarto lugar después de la irrupción del COVID. Y porque el reconocimiento y el tratamiento a tiempo tienen un impacto mayor en el paciente. Algunos datos que es importante tener claros antes de partir la presentación. Primero, que al momento de ocluirse una arteria en el cerebro, hay un core central en que hay muerte neuronal, que es este tejido habitualmente ya infartado y no recuperable, pero hay una zona alrededor que es la zona de penumbra, que es la zona que podemos ver aquí en este sector, donde es tejido que todavía es tejido revitalizable, que puede ser rescatado y donde va a estar todo nuestro esfuerzo por tratar de salvar ese tejido. Segundo concepto es que a medida que va transcurriendo el tiempo, este core isquémico va creciendo y va ocupando toda la zona de isquemia, a una tasa que en promedio es de 2 millones de neuronas por minuto, pero que, y ahí viene el tercer concepto, es variable según cada paciente. La tasa de muerte celular puede ir entre 35.000 hasta 27 millones de neuronas por minuto, y esto va a depender principalmente, entre otros factores, de la circulación colateral, ¿no? Como se ve en el esquema y como nos mostró Daniel hace un rato atrás. Según cuánto tejido, cuántas ramas colaterales de circulación tengamos en esta zona de tejido, va a ser cuánto tiempo va a durar.
y así hay pacientes que van a ser progresores rápidos, que incluso estando dentro de tratamiento, dentro de las ventanas habituales de tratamiento, ya van a tener mucho tejido infartado, mientras que hay otros que son progresores lentos y que podemos tomar ya en tiempos pasados las 6 horas y que todavía va a ser significativo el beneficio de tratarlos. Bueno, cuando nos llega el paciente al servicio de urgencia, ya probablemente nos estamos situando más que en el prehospitalario, en el servicio de urgencia de un hospital, tenemos que primero reconocer precozmente el accidente vascular, que eso, como nos enseñó Daniel, se hace a través de la escala Cincinnati o escala FAST, y tenemos que evaluar en forma rápida y estandarizada al paciente. Para eso vamos a ocupar principalmente 2 escalas, que son la escala Rankin y la escala NIH. La escala Rankin es una escala muy simplificada de funcionalidad, donde básicamente un paciente 0 es un paciente asintomático, un paciente 1 es alguien que tiene síntomas pero no tiene ninguna discapacidad, y un paciente Rankin 2 es un paciente que dejó de hacer algo, por ejemplo, tiene alguna dificultad para desplazarse rápido, pero puede hacer todas sus actividades. Hasta ahí está el punto de corte de pacientes que serían candidatos a trombectomía. Y pacientes con discapacidad leve, que son capaces de caminar por sí solos sin ayuda de una tercera persona, podrían ser candidatos todavía a trombolisis. Respecto a la cuantificación del déficit, ya nos mostraron la escala NIH, una escala que en total se mide en 15 puntos, cada uno con su puntaje según lo que está descrito ahí. Quizás no es necesario que se la sepa de memoria, pero sí que tengan acceso rápido y disponible, puede ser a través del móvil, para poder en el fondo todos hablar en el mismo lenguaje. Y además es importante porque según el puntaje que tenga el paciente en la escala NIH, va a ser candidato o no a terapias de reperfusión. Teniendo al paciente en la camilla, podemos hacer primero estudio básico del paciente, primero la estabilización, por supuesto, ABC, y habitualmente ya está el equipo de enfermería poniendo el electrocardiograma, tomando muestras, poniendo una guía para, pensando en poder hacer el angiotac y aprovechando de tomar muestras para exámenes. Esto se puede hacer, pero es importante tener claro que no debe demorar el tratamiento y que es prescindible. Lo único que se recomienda hacer previo a la toma de decisión de si trombolizar o trombectomizar es tomar una glicemia capilar. Y respecto a las imágenes, voy a mencionar algunos estudios de imágenes para poder después explicar cuáles son las que se ocupan para cada protocolo de trombolisis o trombectomía. La tomografía computada, lo que buscamos principalmente es descartar que el paciente no tenga una hemorragia. Hay algunos signos, eso sí, precoces de infarto que nos pueden ayudar un poquito, como lo que se ve aquí en la presentación, que son el signo de la cuerda, que es el trombo dentro de la arteria cerebral media en la porción M1, y el punto insular, que no es más que el mismo trombo, pero en un vaso un poco más distal a nivel M2. Y para ver que esto es real, este es el trombo que se sacó de ese paciente. La basilar hiperdensa, que es también el trombo dentro de la arteria basilar. Este es un paciente que Rodrigo conoce porque eh, finalmente fue derivado a su hospital y él me contactó para preguntarme por este paciente. Y la escala de Aspects, que es una escala en que se divide en 10 zonas el territorio de la arteria cerebral media, que es toda esta cuña que estoy marcando, 4 zonas profundas, que son la ínsula, lenticular, cápsula interna y caudado, y 6 zonas corticales. A cada una de estas zonas se le da un punto, son en total 10 puntos, y se va restando un punto por cada zona en que se vea un borramiento cortical. Como por ejemplo se ve aquí en el ejemplo, que hay un pequeño borramiento aquí de la ínsula y de esta zona acá del temporal, que se condice bastante bien con lo que se ve posteriormente infartado en una resonancia. Para la mayoría de las decisiones respecto a si el paciente es candidato a trombolisis o trombectomía, me basta con el escáner. Evidentemente la resonancia o los estudios que muestran más adelante pueden ayudar a esa toma de decisión, pero con el escáner podría bastar. El angiotac, ¿por qué lo hacemos generalmente de entrada? Porque es necesario para tomar la decisión de si el paciente necesita una trombectomía mecánica o no. Lo que buscamos en el angiotac, además de ver si tiene ateromatosis, por ejemplo, de arco aórtico o de carótidas, es ver si tiene una oclusión de grandes vasos. Grandes vasos se considera la porción terminal de la arteria carótida interna y la primera porción, que es esta porción horizontal, se ve mejor aquí en el otro lado, de la arteria cerebral media, que es la porción M1. Esas son las zonas que son tributarias de tratamiento con trombectomía mecánica ocasionalmente, y eso va a depender de cada protocolo local. Pueden ser también ramas M2, en ocasiones algunas ramas de arteria cerebral anterior, posterior y la arteria basilar. ¿Cuándo vamos a usar la resonancia magnética? Cuando tengamos dudas, básicamente.
puede servirnos. Primero, para comprobar que hay una lesión isquémica, por ejemplo, cuando hay sospecha de un paciente que pudiera tener un síndrome conversivo o otro mimic de stroke, para cuantificar el tamaño del infarto, que eso nos va a servir para algunos protocolos de trombectomía, como vamos a ver en las diapositivas que vienen, y para ver el mismatch difusión-FLAIR, que es lo que se ve aquí en la imagen. Uno al hacer imágenes al paciente se ven varias secuencias. Una de esas es la difusión, donde se empiezan a ver alteraciones en la difusión alrededor de los 5 minutos. A los 15 minutos ya se ve una lesión franca, mientras que el FLAIR se empieza a activar después de las 4 horas y media. El caso, por ejemplo, aquí, en que hay lesiones en difusión y no en FLAIR, nos permitiría estimar que el paciente puede llevar un tiempo de menos de 4 horas y media de evolución y que por lo tanto podría ser candidato a algunas alternativas de tratamiento. Por eso también es importante la resonancia, que nos permite cuantificar el tiempo. Y el estudio de perfusión, que se puede hacer tanto por tomografía computada como por resonancia magnética, es un estudio que nos permite cuantificar de mejor forma el territorio de penumbra, lo que mostraba en la primera diapositiva, que es el territorio salvable. Y según eso, seleccionar los pacientes que todavía tengan suficiente territorio de penumbra pueden ser candidatos a tratamiento. Lo ideal es contar con algunos software que nos dan esta información ya procesada, como el software Rapid, que es el que está aquí en la ilustración, que nos da con números y todo cuál es la zona que está infartada, que es la zona aquí que está en rosado, cuál es la zona que está en peligro de infartarse o en isquemia, que es la zona verde, cuál es la relación entre ambas y cuánto es el tejido de penumbra total que se podría salvar. Ya metiéndonos de lleno en lo que es el tratamiento, si llega un paciente con un ACV isquémico, un ictus isquémico, lo primero es iniciar medidas de neuroprotección, que no se nos debe olvidar. Posicionar al paciente a 30 grados a veces puede solucionar la clínica del paciente. Yo creo que a todos les ha tocado algún paciente con una oclusión carotidia, que al momento de pasarlo a la camilla o al pasarlo al escáner y acostarlo se le pasan los síntomas. Por lo tanto, es necesario iniciar las medidas de neuroprotección, oxigenarlo si es necesario, mantener una presión adecuada, una glicemia adecuada, y después de eso evaluar si el paciente es candidato a trombolisis y o a trombectomía mecánica. Ojo que es y o sea, no son excluyentes una de la otra. Todo este proceso, como ya sabemos, es tiempo dependiente. La idea es que uno no tarde más de, ojalá, media hora para tomar la decisión y poder partir la trombolisis, y ojalá no más de 1 hora para trombectomía mecánica, que son tiempos un poquito exigentes, pero la idea es exigirlos. Y esta es la diapositiva principal de la presentación, donde se ven todos los protocolos, o los protocolos principales con los que uno puede tratar con trombolisis o trombectomía a los pacientes. ¿Ya? Los vamos a ir viendo un poco más en detalle uno a uno, pero para destacar, dentro de la trombolisis, el tiempo estándar de tratamiento son las primeras 4 horas y media. Esa es la ventana estándar de tratamiento, que son los protocolos. Se puede separar, la mayoría de las veces se trata de un protocolo único, pero se pudiera separar en los estudios NINS y estudio ECAS-3. Dentro de ese mismo tiempo puede estar el estudio Wake Up, donde uno a través de la resonancia trata de ver que el paciente lleve menos de 4 horas y media de evolución. En trombectomía, en cambio, el tiempo estándar de tratamiento, según las guías de la AJA, es 6 horas. Esto se llegó a esa conclusión con el trabajo Hermes, por eso es que hablo como de protocolo Hermes, entre comillas, que es un metaanálisis de los principales trabajos de trombectomía mecánica. Y existen 2 trabajos que evalúan trombectomía mecánica en ventana extendida, que son el DEFUSE-3, que prolonga la ventana hasta las 16 horas, y el estudio DAWN, que la prolonga hasta las 24. Viéndolo un poquito más en detalle, entonces, primero en trombolisis tenemos el estudio NINS, que es un estudio publicado el año 95. Los criterios de inclusión son bastante sencillos, son pacientes mayores de 18 años, con menos de 3 horas de evolución, con una NIEST cuantificable en la escala de NIEST, o sea, un déficit cuantificable, y que no tengan hemorragia en el escáner. Basta con eso. Y como se puede ver en la diapositiva, los criterios de exclusión son principalmente factores de riesgo de que el paciente pueda hacer una transformación hemorrágica, que es el gran susto que tenemos cuando trombolizamos a un paciente. Esto es accidentes vasculares recientes, cirugías, punciones arteriales, hemorragias de algún otro origen, antecedente de alguna hemorragia dentro del cerebro, uso de anticoagulantes, etc. Y los resultados del trabajo NINS nos mostraron por primera vez que había beneficio de tratar a los pacientes con trombolítico, en este caso con Actilise. A esto se sumó varios años después, 13 años después, el año 2008, el estudio ECAS-3, que prolongó esta ventana después de varios estudios que habían salido negativos entre medios. Hizo un pool análisis de todos estos trabajos y se vio que
el punto de inflexión de la curva hasta donde había beneficio del tratamiento eran las 4 horas y media. Se programó este trabajo que nos mostró, como se muestra en el gráfico de la derecha, que efectivamente todavía hay beneficio de tratar a estos pacientes, con algunas salvedades. Son un poco más restrictivos en la selección de pacientes. Como se puede ver ahí en la tabla, la edad se pone un punto de corte de 80 años, se excluye a los pacientes de mayor edad que eso. En el NIH se pone un rango ni muy bajo ni muy alto, entre 4 y 25. En el TAC cerebral se pide, además de que no tenga una hemorragia, que la hipodensidad del territorio de la arteria cerebral media sea menor de 1/3 del total del territorio, lo que se podría asimilar a un ASPEX mayor o igual a 7. Se excluyen los pacientes por una asociación estadística, más que nada los pacientes diabéticos que tenían algún accidente vascular previo, y se excluye a todos los pacientes que estaban en uso de anticoagulantes. Hoy en día la verdad es que estos dos protocolos se unifican en la mayoría de los centros, pero esos son los trabajos pivotales que permitieron en el fondo demostrar que el beneficio del tratamiento. Respecto al estudio Wake Up, que ya algo mencionábamos, es un estudio que requiere del uso de resonancia. Se usa en pacientes en que no tenemos claridad de la hora de inicio de los síntomas, por ejemplo, un paciente que despierta con los síntomas o que es encontrado por algún familiar pero que está fásico y no logra dar historia, pero que lleva menos de 4 horas y media desde que despertó, por lo tanto que podría potencialmente estar en ventana, con un punto de corte también de NIH de 25. En estos pacientes se hace una resonancia y se evalúa el mismatch entre la difusión, que se altera, como decíamos, a los 15 minutos, y el flare, que comienza a alterarse a las 4 horas y media, si hay, como por ejemplo se ve aquí en la figura en que hay mismatch, en que se ve una lesión en la difusión, pero que no está presente en el flare, en este caso también, ese paciente es candidato a tratamiento, con las cifras que se ven ahí en la gráfica. Y hace 2 años atrás, 2-3 años atrás, aparecieron estos dos trabajos, el estudio Extend y el estudio ECAS-4, que permiten prolongar la ventana, esto ya es ventana extendida, francamente, entre las 4 horas y media, que era la ventana habitual, hasta 9 horas en pacientes seleccionados, en pacientes en que yo a través de estudio de perfusión puedo determinar que este paciente todavía tiene suficiente tejido salvable, ¿ya? Como se puede ver aquí en la diapositiva, se pide que el paciente lleve hasta un máximo de 9 horas de evolución desde que se presencian los síntomas, o si es un déficit del despertar, hasta 9 horas desde la hora media del sueño, o sea, una hora entre medio entre que se acostó y se despertó, con los valores que aparecen acá. Un índice, una relación entre el tejido infartado y el tejido en isquemia de 1.2, o sea que al menos hay un 20% de tejido salvable, que el volumen total de ese tejido salvable sea al menos de 10 ml y que el core de infarto no sea mayor de 70 ml. Y con esto se ve que hay aún beneficio de tratar a estos pacientes. También hay algunas salvedades aquí, hay un poquito más de riesgo de hemorragia, hay algunos números ahí que no son tan favorables, pero que finalmente los pacientes sí se benefician. Esto respecto a la trombolisis. Respecto a la evaluación clínica del paciente, haciendo un pequeño resumen, las cosas así principales: primero, el reconocimiento precoz, que veíamos en la clase anterior que podemos hacer a través de la escala FAST. De la anamnesis, cosas que no se nos pueden olvidar son la funcionalidad del paciente, que debe ser un ranking menor o igual a 3, descartar el uso de anticoagulantes u otros factores de riesgo de hemorragia, como hemorragia reciente, cirugía, y calcular lo más precisamente posible, por la forma más precisa posible, el tiempo de evolución, que ahí es una fuente de error bien importante. Bueno, pero las características que tenemos que evaluar en el paciente en forma clínica son lo que decíamos: que tenga un accidente vascular, una escala FAST mayor a 1, ver el tema de la funcionalidad y descartar cosas que nos den más riesgo de hemorragia, cuantificar el NIH y mantener una presión arterial bajo 185-110. Después de las neuroimágenes, las cosas que vamos a necesitar son, en el escáner, hasta las 3 horas nos basta con descartar una hemorragia en el escáner. De 3 a 4,5 horas le agregamos que no tenga un ASPEX mayor o igual a 7. En ventana extendida de 4,5 a 9 horas necesitamos ya algunas características del estudio de perfusión, que haya un mismatch ratio de mayor de 1.2, y en los déficits del despertar, que haya un mismatch difusión FLAIR en la resonancia.
¿Cómo se administra el lactilice? Se da una dosis de 0,9 miligramos por kilo, dividido en un 10% en bolo inicial, un 90% en el tiempo restante, en una hora, con un control y una monitorización estandarizada cada 15 minutos durante el tiempo de infusión, teniendo cuidado de no invadir posteriormente a ese paciente, ojalá por las próximas 24 horas, y tomando un TAC de control al culminar esas 24 horas de no haber alguna complicación previa. Y como bien hemos visto en presentaciones previas, el tenecteplase cada vez se transforma en una alternativa más tentadora. Es un medicamento que tiene al menos iguales resultados que el lactilice. Se ha demostrado que tiene un poquito mejor de resultados para tratar de abrir vasos proximales. Es más fácil de usar, se da en un polo. Generalmente se está ocupando la dosis de 0,25, que es la dosis que usa el estudio Extend-EA, y en cuanto a precios anda bastante parecido al lactilice. Respecto a la trombectomía mecánica consiste en sacar a través de o un stent retriever, que es lo que se ve en la imagen, que es un stent en el fondo en el que se atrapa el coágulo y se saca, o a través de un sistema de aspiración en forma mecánica liberar el trombo de la arteria. El protocolo estandarizado, digamos, lo que aparece en las guías de las bajas, son hasta las 6 horas, basados en el estudio, principalmente el estudio Hermes, que es un metaanálisis de todos estos trabajos que aparecen aquí. El que aparece aquí en verde es la primera publicación de un stent retriever, que fue el año 2009, si no me equivoco, y el 2015, que aparecen estos 5 grandes trials que muestran, el primero en Mr. Clean, que muestran el beneficio del tratamiento. Esto después todo resumido en el metaanálisis Hermes, que demostró que había beneficio de tratar a los pacientes principalmente hasta las 6 horas y con un NIH mayor o igual a 10. Finalmente lo que aparece en los criterios de inclusión de la AJA es, primero, que el paciente tenga un ranking menor a 3, o sea, un ranking 0, 1 o 2, que haya una oclusión de un vaso proximal, o sea, por ejemplo, oclusión de la carótida interna intracraniana o del segmento M1 de la arteria cerebral media, que el NIH sea mayor o igual a 6, que el TAC cerebral tenga un aspect mayor o igual a 6 y que el paciente sea posible tratarlo antes de 6 horas. Es una regla de los 6, bastante fácil de acordarse. Respecto a las ventanas extendidas, el estudio de Diffuse 3, como habíamos adelantado antes, es un estudio que selecciona pacientes por estudio de perfusión, como se ve en el cuadro de abajo. Los valores que se exigen aquí es que tenga un mismatch de 1,8, un 80% de tejido salvable, que el volumen total del tejido salvable sea de más de 15 cc y que el volumen del core de infarto sea menor de 70 ml. Y finalmente el estudio DON, que se hace a través de resonancia magnética, y aquí se hace algo bien interesante porque es un mismatch entre imágenes y síntomas, ¿ya? Según esta tabla que se ve aquí a la izquierda, depende de la edad del paciente y el NIH, el volumen de infarto que podemos llegar a tolerar, que puede ser de 21 cc, 31 cc o máximo 51 cc, y si el paciente en el fondo tiene muchos síntomas, que significa que probablemente hay un daño cerebral mayor, pero con poco infarto, asumimos que todavía hay suficiente tejido salvable como para entrar a hacer la trombectomía. Igual que lo que mostrábamos en trombolisis, importante el reconocimiento precoz de la anamnesis. No se nos debe olvidar preguntar funcionalidad y factores de riesgo de transformación hemorrágica, cuantificar el NIH, mantener una presión bajo 185-110, y de las imágenes hasta las 6 horas nos basta con un escáner con un aspect mayor a 6 y con un angiotac que nos demuestre una oclusión de M1. En ventana extendida para estudio de Diffuse hasta las 16 horas necesitamos estudio de perfusión y hasta 24 horas estudio de resonancia magnética. Muy brevemente, 3 diapositivas de la experiencia que hay en algunos centros locales, esto es particularmente donde yo trabajo, donde vemos que los resultados que tenemos van de la mano con los estudios grandes internacionales, que por lo tanto esto es aplicable al medio nacional. Y como conclusiones, bueno, recalcar que la CB parece que es la primera causa de mortalidad en Chile, eso es hasta el 2016, pero una de las primeras causas de mortalidad, que es una urgencia neurológica, que el estudio inicial requiere neuroimágenes, por lo tanto, para poder manejar esto tiene que el paciente estar en un hospital que al menos tenga escáner, que además de la neuroprotección tenemos la alternativa de trombolisis hasta las 4,5 horas, de trombectomía hasta las 6 horas, y en algunos pacientes seleccionados
podemos prolongar esta ventana hasta 24 horas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Estábamos comentando en el chat del grupo de trabajo que hay unas diapositivas ahí que son muy robables para tener en el día a día, así que muchas gracias por el material. Perfecto. Lo voy a poner para la otra del copyright. Sí, sí. Tenemos que decirlo siempre. Son tuyas. La última presentación de este segundo día está a cargo del doctor Julio Matute. El doctor Julio Matute es especialista en medicina de urgencia y tiene su especialidad en paciente crítico también. Fue uno de los pioneros en tele-ACV, trabajando en el Hospital del Pino, en conjunto con el Barros Luco, ¿no es cierto? Fue jefe del Hospital Barros Luco y por ahí nos enteramos por redes sociales que hace poquitos días asumió como el flamante nuevo jefe de la unidad de paciente crítico del Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública. Así que muchas gracias, doctor Matute, por haber aceptado la invitación del curso. Vamos a hablar entonces de la teletrombolisis desde la mirada del urgenciólogo. Doctor Matute. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya me presentaron, me llamo Julio Matute y efectivamente hace unos días atrás asumí la jefatura de la UPC de la Posta Central. Así que ahí estamos ahora. Pero eso no quita con que me apasiona este tema. El neurocrítico es una de las cosas que más me gusta y por eso he estado metido mucho en temas de ACV, desde que estaba devolviendo mi formación como urgenciólogo en el Hospital del Pino. Bueno, el tema que vamos a comentar ahora muy brevemente va a ser sobre la teletrombolisis desde la mirada del urgenciólogo. Y básicamente lo que vamos a conversar ahora es solamente mostrar cómo se insertó la tecnología para poder acortar el tiempo puerta aguja desde el minuto en que vemos a un paciente en una unidad de emergencia de menor complejidad y ante lo que ya todos podemos haber visto es la falta del especialista neurólogo en muchas unidades de emergencia y la idea es no perder ese tiempo en la derivación, sino tratar de dar un tratamiento inicial. Y para ello tenemos la tecnología, en este caso la telemedicina. No vamos a ahondar mucho en la clínica, dado que se expuso brillantemente en las presentaciones previas, así que nos vamos a ir más o menos a cómo podemos usar la herramienta tecnológica para poder abordar rápidamente a estos pacientes. Cabe destacar que el stroke es una de las causas de muerte principal en el mundo y la mayoría de esos pacientes que sufren un ACV son del tipo isquémico. En los pacientes que viven, un gran porcentaje va a quedar con una discapacidad de moderada a severa y es ahí la importancia del manejo inicial y precoz de los pacientes con ACV isquémico. Y todo parte con su detección. En Chile se estima que habrá más de 16.000 casos de infarto cerebral al año isquémicos. Y como bien se mencionó, el tratamiento efectivo es la apertura del vaso ocluido, ya sea mediante un trombolítico o de manera mecánica a través de trombectomía. Y este último procedimiento en hospitales de alta resolución. Por tanto, toma relevancia la detección de un paciente que está cursando un ACV, catalogarlo y estudiarlo como ACV isquémico y una vez que hayamos detectado este caso, obviamente ofrecerle el tratamiento inicial, que es la apertura del vaso, y muy importante, junto con la apertura del vaso culpable, también están los cuidados post-ACV, dado que tiene que ver mucho, tiene mucho impacto la rehabilitación precoz en estos casos. Recordar que cada 40 segundos se produce un ACV isquémico nuevo, y esa es la importancia de que todos estemos al tanto de esta patología. En este caso, la detección es importante y tiempo de cerebro. En la medicina de urgencia hay 4 grupos de pacientes que son muy importantes a tenerlos en cuenta, dado que estamos siempre contra el tiempo. Y uno de ellos es el accidente cerebrovascular isquémico. No olvidemos al infarto agudo al miocardio, no olvidemos también al politrauma ni a la sepsis, que son los otros 4 tipos de pacientes que van contra el tiempo. Nos vamos a enfocar en el ACV isquémico.
Y esa es la razón por la cual la detección debe de partir desde el prehospitalario, y tenemos varias campañas ministeriales con respecto a que la misma población sospeche y detecte que un paciente, un familiar, está cursando un accidente cerebrovascular, con la intención de que consulten rápidamente, dado que parte del tiempo perdido de tratamiento justamente es ese periodo extrahospitalario que es de detección domiciliaria. El accidente cerebrovascular isquémico, a diferencia del infarto agudo del miocardio, no duele. Por tanto, el paciente puede pensar de que le falta sueño o quizás se acuesta un rato a descansar y comienza la pérdida de tiempo en el caso que ya esté cursando un accidente cerebrovascular. Por eso son estas campañas que son muy intensas, principalmente en atención primaria, como tema educacional para las familias. Bueno, ¿y por qué es importante el tiempo? Porque tenemos una ventana muy corta para poder atender a estos pacientes y ofrecerle un tratamiento. Tenemos una ventana que es antes de 3 horas, que se puede alargar hasta las 4.5 horas, y obviamente tenemos grupos especiales, como se mencionó antes, que son aquellos accidentes cerebrovasculares isquémicos del despertar o aquellos pacientes que llevan más allá de 4.5 horas. No vamos a andar en esto, más bien lo importante es que estamos contra el tiempo, y una vez que uno detecte un paciente, comienza el reloj a correr para que nosotros podamos catalogarlo como un ACV isquémico y poderle ofrecer un tratamiento, ya sea la trombolisis o una trombectomía, ¿ya? O las dos juntas. ¿Y por qué es importante detectarlo? Porque cuando nos llega un paciente con un déficit neurológico y termina siendo un ACV isquémico, este paciente va a estar en 2 tipos de hospital o centro. Puede estar como en el que está a mano izquierda, un hospital de baja complejidad, que muchas veces no tiene los especialistas en turno y tampoco tiene la oferta de tratamiento. Y por otro lado, puede estar en un hospital de alta complejidad, en donde tenemos a los especialistas en turno y tenemos también la herramienta tecnológica para poderlo tratar. Por tanto, si un paciente llega en este segundo escenario, obviamente podemos ofrecerle muchas cosas, pero la mayoría de los pacientes o un grupo no menor de pacientes llega al primer escenario, que es un hospital de baja complejidad. Y por tanto, el paciente, una vez que llega a esa unidad de emergencia, comienza a ser evaluado por el equipo médico, que le pide el escáner si es que lo tiene, y después viene un traslado. Todo ello lleva un tiempo y entenderán que va a ser difícil tratarlo antes de esas 3 a 4.5 primeras horas desde el inicio de los síntomas. Y tenemos en medio una herramienta tecnológica que es la telemedicina, a través de la cual conectamos a estos 2 centros para que el paciente parta una primera evaluación en el hospital de menor complejidad y guiado por el equipo de neurología o de neurovascular, vemos la opción de tratamiento, ya sea en el mismo lugar, en el hospital de baja complejidad, con personal ya capacitado, o pasamos directamente el traslado a un hospital de mayor complejidad. Y ahí viene la experiencia que vamos a contar, qué es lo que ocurrió en el Hospital El Pino. Bueno, y el tiempo es importante porque a medida que va pasando el tiempo, vamos perdiendo la posibilidad también de tener un mejor resultado neurológico. Bueno, y esto es prácticamente lo que ocurre. Cuando tenemos un paciente que sufre un accidente cerebrovascular, se gatilla rápidamente el equipo desde el SOME o del triage y comienza la evaluación rápida con evaluación médica rápida junto con el estudio de imágenes y los exámenes de laboratorio. Para posteriormente, a través de la telemedicina, vemos que al médico de urgencia, evaluando y haciendo el examen neurológico al paciente, y del otro lado de la pantalla vemos al equipo de neurovascular viendo el examen y obviamente también sacando conclusiones del examen que se está produciendo de manera sincrónica y en vivo, para posterior a ello decidir la conducta terapéutica, ya sea la trombolisis en el hogar o trombolisis más trombectomía con coordinación posterior de traslado al centro más cercano de mayor resolución. La experiencia que vivimos en el Hospital del Pino fue bastante interesante, dado que partió con muchas capacitaciones, en el cual se mostró, como ven en el gráfico de puntitos azules y puntitos rojos, esos son los centros que permiten hacer trombolisis en toda la región metropolitana. Actualmente ya tenemos más puntitos, pero en ese entonces los rojos eran los hospitales públicos y los azules son las clínicas privadas. Y como vemos, San Bernardo, que es el lugar donde se encuentra el Hospital El Pino, está muy abajo
y esos pacientes eran detectados y trasladados al Hospital Barros Luco. Por ese motivo perdíamos casi todas las ventanas. Con suerte, 1 de cada 10 pacientes alcanzaba ventana para manejo en el Hospital Barros Luco. Y eso motivó el trabajo que vamos a comentar en las próximas diapositivas, que es la evaluación sincrónica vía telemedicina de los pacientes con esta patología en el Hospital El Pino. Y estas capacitaciones motivó a muchas personas, dado a que conocieron en más detalle esta patología, y también se permitió el boca a boca junto con la parte de APS y la población cercana al hospital, dado que mientras más lejano es un hospital, obviamente los pacientes tienen familiares hospitalarios y todos como que se conocen. Y eso nos permitió mucho divulgar y difundir la importancia de la detección del ACV. Eso se continuó posteriormente con un protocolo local del manejo del accidente cerebrovascular isquémico agudo y del adulto, con las tablas de uso de los trombolíticos y preparación de las personas que trabajan en los triage, tanto de los consultorios como principalmente en este caso del hospital, para que haya una derivación precoz y rápida al centro más cercano. Y esto es básicamente lo que se hacía. Se registra el paciente en el Hospital El Pino y desde el mismo SOME, hablo de un personal no clínico, se gatillaba la detección de un paciente con una sospecha de déficit neurológico. Era la sospecha ACV. Pasaba el triage y la enfermera o el enfermero confirmaba la sospecha de ACV y se activaba el código. Y en este minuto, cuando se activa el código, comienza la comunicación entre ambos centros. Y lo más interesante es que acá el médico es avisado de que llega un paciente con accidente cerebrovascular, pero ya el paciente va camino al escáner e incluso ya tiene tomados los primeros exámenes de laboratorio como protocolo local en ese entonces para tener los resultados más rápidos para su decisión terapéutica. Y una vez que ya el paciente es activado como código ACV, ya están también en coordinación directa, vía telefónica, usamos mucho el WhatsApp, con los neurovasculares del Hospital Barros Luco en este caso, y ellos ya estaban esperando ver las imágenes en el otro centro. Y una vez que el paciente regresaba del escáner, comenzaba la evaluación. Y esta evaluación era local, con el médico urgenciólogo previamente entrenado o el médico general previamente entrenado, más el neurovascular que iba viendo a través de la pantalla la evaluación y se decidía finalmente el tratamiento, en este caso la trombolisis. Y después venían los controles por horario según protocolo para confirmar la buena evolución. Y hubo un grupo no menor de pacientes, o en realidad menor de pacientes, que se trasladaban después al Hospital Barros Luco porque terminaron en trombectomías mecánicas para coordinación con el equipo que venía a continuación. Este es el Hospital El Pino, un hospital ubicado en la región de la comuna de San Bernardo, bien congestivo, mucho trauma, pero entre medio mucha patología médica y entre ellas los pacientes con accidente cerebrovascular. Vemos en una de las imágenes arriba a la derecha el sector de categorización. Abajo vemos ya cuando los médicos están concentrados viendo los exámenes e imágenes. Y en las 3 gráficas de abajo vemos ya la evaluación, como la foto que mostrábamos antes del médico evaluando al paciente desde el punto de vista neurológico con el neurovascular conectado detrás de la pantalla. Ahora, fue bastante beneficioso la telemedicina, en este caso fue llamado TeleACV, dado que al acortamiento del tiempo para la trombolisis, el tiempo puerto aguja, que motivó que esta tecnología o esta herramienta creciera en otros centros en donde no había neurólogos o neurólogos vasculares de turno. Y en esta gráfica prestada por el equipo de TeleACV, podemos ver que no solamente participa el Hospital Barros Luco con el Hospital El Pino, sino incluso hacia el norte, Coquimbo, la región en San Antonio, e incluso Isla Pascua, todos conectados a través de la misma red, gatillando así el protocolo TeleACV. Esto es un ejemplo nomás de indicadores el resumen de todos los pacientes trombolizados. Esto es a junio del 2019, en donde el tiempo puerta aguja de estos pacientes que consultaban a estos hospitales pilotos fue de 58 minutos. Tengo entendido que ahora incluso es mucho menor.
El tiempo puerta, videoconferencia de 31 minutos, ya un nuevo concepto, porque ahora también parte con la evaluación vía telemática. También medición del tiempo desde el minuto de la decisión por parte del equipo médico hasta que se inyecta el fármaco. El promedio fue 7 minutos y el tiempo puerta, TAC, 11 minutos. Es muy veloz y para eso obviamente sirvieron las capacitaciones y la sensibilización del equipo de imágenes y de laboratorio. Aquí podemos ver también de manera más gráfica, en rojo, el minuto en que llega el paciente, el tiempo puerta TAC, que es en rojo, el tiempo TAC videoconferencia, que es en verde, el tiempo videoconferencia decisión clínica, que es este color fucsia, y anaranjado el tiempo decisión clínica aguja. Y ahí en esa escala de colores vemos el tiempo puerta aguja. Pero es no menor, y eso es lo bonito de esta gráfica, es lo que vemos al lado izquierdo, en celeste, que es todo el tiempo perdido, son los minutos perdidos en que la familia se da cuenta de que el paciente está cursando un accidente cerebrovascular. Y es aquí donde es importante la campaña ya más de tipo salud pública, de que las personas estén más sensibilizadas y acudan rápido a las unidades de emergencia. El telestroke, con los números que teníamos hasta junio del 2019, se comparó cómo hubiera sido la historia natural de la enfermedad en comparación con el inicio de la telemedicina y en realidad vimos que se ahorró mucha discapacidad y por tanto fue muy beneficioso el uso de esta herramienta tecnológica. Ahora, al inicio, obviamente, le dio al personal mucho susto al usar un fármaco que es un trombolítico, dado que también hay complicaciones que había que tener en cuenta. Para ello, también se entrenó al personal en cómo abordar las complicaciones. Y aquí, por ejemplo, mostramos algunas de ellas que tuvimos, como por ejemplo, transformaciones hemorrágicas pequeñas que no tuvieron traducción clínica, en donde el manejo de la presión fue muy importante, dado que había que estar encima del manejo del paciente al menos las primeras 24 o 48 horas. Tuvimos algunas trombolisis fuera de protocolo, y eso eran casos excepcionales que se discutían entre el urgenciólogo y el neurólogo para darle la chance a algún tipo de paciente. Y también presentamos ya más de 2 pacientes en realidad que se hizo la trombolisis facilitada, en donde se trombolizó y después fueron a trombectomía mecánica. ¿Ya? Aquí en la foto vemos a uno de los pacientes que tuvo una transformación hemorrágica y fue re interesante porque el paciente ahí en la foto está en la UCI del Hospital Barros Luco y aunque no lo parezca, estos pacientes pasaban rápidamente de una unidad de emergencia a trasladarse para la trombectomía y posteriormente iba a la unidad de cuidados críticos en menos de unas 2 horas. Y eso muestra el gran trabajo en equipo que produjo la teleasistencia. Otros beneficios que vimos en todos estos centros, principalmente en el Pino, que fue donde los controlamos inicialmente, vimos que disminuyeron los traslados, dado que la mayoría de los pacientes tenían buenos resultados y no era necesario trasladarlo al hospital de base, sino que podían continuar su manejo médico y rehabilitación en el mismo centro. E incluso los controles posteriores eran con los mismos neurovasculares que estaban de turno. Y no solamente nos permitió la evaluación de pacientes con TLACV o con ACV isquémico, sino también nos permitió otras evaluaciones neurológicas y reevaluaciones de otro tipo de pacientes, lo que también disminuyó el traslado a los centros de mayor complejidad. Y por tanto se ayudó a disminuir la congestión del hospital base, dado que ya todos conocemos la retención de ambulancias que suelen ocurrir dependiendo de la cantidad de atenciones en las unidades de emergencia, principalmente en las más grandes. Importante también a destacar que mejoró el trabajo en equipo, dado que para que esto resulte hay mucha comunicación entre los estamentos e incluso es muy partícipe, dado que ya todos podían opinar de cómo podíamos mejorar los tiempos. Y eso es muy bonito, dado que ya todos estaban preocupados de tratar de atender mejor y más rápido a estos pacientes. Y eso fue de la mano también de una mejora en la comunicación. Y fortaleció la red, en este caso al Servicio de Salud Metropolitano Sur, dado que después se nos unió el hospital de Wing, quienes en ese entonces no tenían escáner, y en lugar de trasladar al paciente al Hospital Barros Luco, era mejor trasladarla al Hospital del Pino, que era más cerca, y hacíamos ahí la teleconferencia. Y todos ganábamos en realidad, o el paciente ganaba en realidad. Y importante también el crecimiento profesional, dado que todos crecimos con esto.
desde el auxiliar de enfermería hasta el mismo médico. Todos conocíamos cosas y podíamos ver mejoras futuras. Esta es una foto de ya del lado del Barros Luco, en donde teníamos ya el pabellón de angio, en donde uno de los pacientes que se trombolizó en el Pino y posteriormente fue a una trombectomía. Es un paciente que actualmente ya está deambulando, nos fue a visitar ya antes de la pandemia, perdón, fue casi al inicio de la pandemia, y tranquilamente el paciente resultó sin déficit, pero fue un trabajo muy coordinado y rápido entre, en este caso, 2 hospitales. Ahora, con los otros centros que están fuera de la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur, igual iban al Hospital Barros Luco, dado que se coordinaban ahí como polo principal para la intervención para la extracción mecánica. Como conclusiones, el único tratamiento efectivo del ACV isquémico es justamente la apertura del vaso ocluido. Y el tratamiento precoz del ACV isquémico ya es prácticamente una realidad en los centros, principalmente que tienen la cantidad de los especialistas, pero a través de la herramienta tecnológica podemos llegar a muchos más centros e incluso distantes de la región metropolitana. Es posible, por tanto, llegar a zonas extremas, en donde no tenemos los médicos especialistas, pero sí podemos estar conectados todos de manera sincrónica y directa. Se destaca la importancia también del urgenciólogo presente en las unidades de emergencia, quienes también lideran las capacitaciones al grupo médico de los diferentes centros. Pero sí, con entrenamiento todos podemos también llevar a cabo un buen manejo en los pacientes con ACV isquémico. El tele-ACV mejoró el tiempo puerta aguja. Como vemos, como mostramos en una de las diapos anteriores, el tiempo puerta aguja se ve acortado, dado que se ahorra el tiempo de traslado y de nueva evaluación o nueva presentación de casos. Por tanto, acá a través de la telemedicina se acortaron los tiempos muy notoriamente. Se mejoró también el estado neurológico de los pacientes y disminuyeron las secuencias neurológicas, y todo dado a un manejo más rápido y precoz. Y muy importante, y que se vio muy evidenciado, es que mejoró la satisfacción usuaria. Hubo muchas familias felices por lo mismo, dado a la gravedad inicial del cuadro, para posteriormente y de manera rápida ver la mejoría notable. Y como lo vimos a lo largo de las diapos, fue muy replicable y se pudo hacer en otros centros. Y, importante, fortaleció la red en equipo, el trabajo en equipo y la red de salud. Por tanto, no queda más que agradecer a los actores, principalmente al Hospital Barros Luco y al Hospital El Pino, por el inicio que hicieron, a todo el equipo médico y no médico que participó de este proyecto, y ahora obviamente se van sumando más hospitales y más centros para esta meta de tratar de manejar el accidente cerebrovascular isquémico más rápido y mejor. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o consulta. Muchas gracias, Julio, por tu presentación. Obviamente, la teletrombolisis es una herramienta que llegó para quedarse de mucho antes de la pandemia, como tú muy bien mostraste, una herramienta muy importante para aquellos hospitales que tienen escáner, pero no tienen neurólogo, y que muchos probablemente eso nunca van a tener neurólogo, no está en las carteras de los servicios de salud. Le voy a pedir por favor al doctor Galdame y al doctor Silva que se conecten para que tengamos unos minutos de pregunta y discusión. Dentro de las preguntas que fueron llegando, hay un par de prehospitalarios, pero igual me gustaría saber la opinión de ustedes. Esta es una pregunta recurrente, nosotros la hemos discutido hasta hartas veces, que es si el paciente llega al SAPU y con una sospecha de ACV, tiene un Cincinnati, un punto, ¿no es cierto? Ya aprendimos que con eso basta. Y la pregunta es si vamos a esperar a la ambulancia del SAMU, ¿la activamos o lo llevamos en un móvil? Doctor Silva, ¿qué opina usted de esa situación? Perdona, Rodrigo, estaba leyendo el chat, las preguntas del chat. Si me podrías resumir un poquito la pregunta. Si la gente llega a un centro de atención primario, a un SAPU, o a ¿no es cierto?, estos de polis de choque o extensiones horarias, y hay un paciente con una sospecha de ataque cerebrovascular, un Cincinnati 1, por ejemplo.
Entonces la pregunta que se repite es, bueno, si yo tengo mi móvil ahí de mi CESFAM, ¿lo llevo directo en mi móvil a la urgencia del hospital o llamo al SAMU? Eh, ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, algo se conversó ayer también en la presentación del doctor Lavados, que lo importante que es que los pacientes lleguen en ambulancia como primera cosa. Ahora, yo creo que aquí el tiempo es lo que manda. O sea, si tú tienes un taxi al lado donde puedas llevar al paciente, yo soy partidario de, por el medio que sea, llevarlo de la forma más rápida posible a un servicio de urgencia que tenga capacidad de tratamiento, al menos capacidad de escáner. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso y siempre y cuando, si lo vas a subir al taxi, tú tengas el número del neurólogo de la urgencia o alguien y prenotificar. Aprendimos ayer que la Sí. prenotificación es lo más importante en estos casos y que está demostrado en otros lados que la derivación en ambulancia disminuye o mejora el outcome de los pacientes, el desenlace al final. Sí, Eh, yo quería agregar de que en el Daniel, manual de código ACV sale eso en el fondo. Si el paciente está estable hemodinámicamente, trasladarlo con una ambulancia básica y pone entre paréntesis ambulancia municipal. ¿Ah? Son es bastante específicos. ¿Ah? Eso está especificado ahí en el código ACV. Bueno, uno de los autores está acá presente, que es el doctor Santos. Así que, doctor Galdame, nos habló sobre la importancia de la neuroimagen, ¿no es cierto?, y hacerlo lo antes posible. Y hay varios protocolos que en esta ganas de disminuir nuestros tiempos, puerta aguja, eh, dicen que la trombolisis debiera hacerse en el escáner después del taxi en contraste y no esperar a hacer escáner, angiotac, evaluación y trombolisis. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué están haciendo en el J? no, nosotros le hacemos TAC angiotac, nos agrega 1 minuto, 2 minutos. Y en la ¿Ok? práctica hay cierta logística de pasar el bolo. Nosotros siempre vamos con un médico de urgencia y con alguien de enfermería del equipo de urgencia que está ahí con nosotros. Y en la práctica lo que hacemos en la Angiotac. Nos da mucha información y sí, yo entiendo eso, pero preferimos por facilidad, porque después hay que evacuar al paciente del escáner. Imagínate hacer el escáner, entrar, trombolisis. Sí, no lo hacemos. Pero entiendo el punto, entiendo que puede haber un par de minutos. A nosotros nos agrega 2 minutos, ¿no? Si alguna vez hemos tenido problemas, después hemos hecho el debriefing y nos queda un poco la hora pasada en pacientes que están un poquito agitados o tienen malos accesos venosos. Y dándole prioridad a la angiotac, perdimos tiempo poniendo la vía pensando en el contraste. De ahí probablemente yo creo que después mirando para atrás, pucha, debemos ir al escáner nomás y después de repente la angiotac. Ahí, en ese caso sí, pero cuando tenemos un acceso rápido a la vía venosa, nada, no hacemos angiotac. Pero entiendo el punto. No. Doctor Silva. Y me sumo a lo que nos dice Daniel. Nosotros lo hacemos igual. La verdad es que no es mucho el tiempo que se pierde en agregar el angiotac. Es más el tiempo que podríamos perder en volver al paciente al reanimador, partir la trombolisis y después de eso volver a entrar al angiotac. Sí, como experiencia externa, en Barcelona, en el centro en que me tocó estar, se partía la trombolisis después del escáner con el bolo, se hacía el angiotac y después se conectaba la bomba de infusión. Que eso con tenecteplase sería aún más fácil y más efectivo. Eh, Hay una pregunta aquí de cómo lo están haciendo en el Sótero, si están usando el software Rapid y qué recomendación podría dar a los hospitales que no lo tienen. Y si tú has tenido alguna conversación con la gente de este software o de otro software sobre si pudiéramos tener una licencia metropolitana o de toda una región. Si sabes algo de Sí, eso o temazo cualquier... ese, temazo. Nosotros no tenemos el software. La verdad es que hay muy poquitos centros acá en Chile que lo tienen. Están saliendo, eso sí, cada vez más software alternativo, ¿ya? Que no están igual de validados, pero que te pueden ayudar a tomar la decisión.
Nosotros no tenemos el software, nos basamos principalmente en resonancia. O sea, para hacer protocolos extendidos, estamos haciendo protocolo DON con resonancia. Muy ocasionalmente hacemos estudio de perfusión, pero sin el software de análisis automatizado. Y que ahí la información es más discutible. Yo entiendo que, Rodrigo, tienes harta experiencia en el tema y estuviste como haciendo algunos criterios como con tu software, tratando de validarlo lo más cercano a que fuera a Rapid. Eso es una buena alternativa. Respecto al tema de la licencia, en algún momento conversé con la gente de Rapid. La licencia, la verdad es que lo pregunté para el servicio en el que yo trabajo, no es tan cara. Y si uno considera el beneficio, sacando la cuenta, sale lo mismo que tener un tecnólogo extra. No es tanto el costo mensual. Y hay software más baratos que están saliendo actualmente. De hecho, hay uno en particular que está en estudio y que están ofreciendo, pero por un tiempo limitado. Hay una pregunta administrativa que a lo mejor el doctor Santos nos podría ayudar, que es sobre los costos y la cobertura de estos tratamientos, tanto de trombolisis como de trombectomía, tanto si el paciente va a un hospital, si va a una clínica, si el paciente es FONASA y va a una clínica y tiene que recibir alguno de estas terapias. Hola Rodrigo, Daniel, Andrés, Julio, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por estar acá con nosotros, grandes presentadores y amigos también. Con respecto a la pregunta, depende, yo creo, del escenario. Hay que considerar que estas terapias para los pacientes ISAPRE caen dentro de la cobertura adicional por enfermedades catastróficas y ahí valen los copagos correspondientes. Ahora, en el caso de los pacientes FONASA, si se ingresa a través de la ley de urgencia, existe un copago a realizar, un deducible, pero eso en la práctica se traduce en un préstamo que hace FONASA al beneficiario y que se paga con un plazo bastante largo. Y eso en el caso de que el paciente FONASA sea atendido en una clínica a través de la ley de urgencia. Ahora, si es atendido en la modalidad institucional, un paciente FONASA en un hospital público, la trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica no están incluidas en el GES. ¿Ah? O sea, el ácido isquémico, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, la rehabilitación sí están incluidos, pero las terapias de reperfusión no están incluidas. Y en ese caso, al no estar incluida en las canastas, a lo mejor me equivoco, pero hasta donde yo entiendo, debería correr el grupo al cual pertenece el paciente para efectos de copago. ¿Ah? Si es FONASA A y B, el copago es 0 y C 10%, D 20%, que es más o menos la cobertura que tienen las prestaciones del GES. Yo también tengo entendido que el paciente FONASA en el hospital paga lo que le corresponde por su tramo, Sí. ¿no es cierto? Ahí ve gratis y después vienen los copagos. Así es. Ahora, también mencionar que la, la trombolisis intravenosa eh, y la trombectomía mecánica fueron incluidas en la modalidad libre elección de FONASA. Desafortunadamente, sí, no hay ningún prestador hasta la fecha inscrito, porque a los prestadores les conviene más atender por ley de urgencia estas patologías. Pero existe el código por modalidad libre elección y en ese caso también existe un copago, ¿ah? Un copago a través de la modalidad libre elección en prestadores no institucionales. ¿Qué opina usted de estas escalas prehospitalarias y cree usted que nuestro personal prehospitalario eh, puede ser entrenado en escalas de vaso mayor tapado para poder hacer un triage
en llevarlo directamente al hospital que tenga trombectomía y no pasar por otro lugar? Bueno, después de todo lo que hemos visto en este proyecto de TeleACV, yo creo que sí es posible, pero siento que es más importante todavía incentivar la detección del paciente con déficit neurológico. Yo creo que independiente de que un paciente pueda tener un vaso grande tapado, que va a tener obviamente otra clínica con respecto al otro tipo de paciente, quizás en ese grupo de pacientes sensibilizar un poco más a los servicios de urgencia, donde está la gente que puede ser entrenada de manera diferente, versus el prehospitalario, que yo creo que el foco del prehospitalario prácticamente es detectar y trasladar. Y yo creo que al llegar a una unidad de emergencia, quizás ahí verlo de manera diferente, dado a que ellos quizás puedan participar en el hecho de un estudio más completo versus una derivación o conexión más rápida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en los protocolos iniciales era solamente hacer un TAC de cerebro sin contraste, que era lo que queríamos saber, ¿cierto? Isquémico versus hemorrágico. Pero en los protocolos actuales ya incluye el angioTAC. Entonces, quizá al inicio era un poco más complejo porque no podían discriminar la gente que estaba en turno si era necesario estudiar un poco más o no. Porque a veces, en los primeros casos, o en algunos pocos en realidad, se perdió el tiempo en que queríamos igual hacer el angioTAC antes de decidir otra cosa. Entonces, al final, se estandarizó y la mayoría de los pacientes, principalmente cuando el médico de urgencia que recibía al paciente veía que tenía mayor compromiso y aplicaba estos diferentes scores, se practicaba el angioTAC. Y ya actualmente, para hacerlo más simple, es TAC y angioTAC. Entonces yo creo que, respondiendo a su pregunta, es posible, pero yo siento que todavía nos falta un poco más detectarlo para correr y trasladar. Sí, muchas gracias. Todavía tenemos muchos pacientes que llegan y que al día anterior fueron a un servicio de urgencia y lamentablemente fueron diagnosticados de crisis hipertensiva y fueron dados de alta. Todavía nos pasan eso, sobre todo con las crisis isquémicas transitorias. Y las crisis isquémicas transitorias no son un ACV pequeño, ¿no? Es una oportunidad. Es una oportunidad para que ese paciente no tenga un ACV hecho y derecho y tengamos todo este riesgo de perder tantas neuronas por minuto como nos contaba el doctor Singh. Estamos en el tiempo. Le doy muchas gracias a los tres expositores, al doctor Santos también por la gestión desde el ministerio, y obviamente que los dejamos invitados para las charlas de mañana. Doctor Santos, si me ayuda con los temas de mañana. Sí, bueno, mañana los esperamos a la misma hora, a las 15:30, y el módulo 3 se llama Situación de las redes asistenciales para la atención de la ACV. ¿Qué es lo que tenemos y qué nos falta? Va a estar muy, muy interesante. Vamos a tener exposiciones sobre el recientemente publicado modelo de gestión de redes asistenciales para el manejo de ACV. Vamos a hablar sobre el RIU, Red Integrada de Urgencia, orientado ¿cierto? A la ACV en este caso como patología tiempo dependiente, y vamos a tener una charla del doctor Herrada sobre el estado actual del manejo de la ACV en el SAMU metropolitano, ¿ah? Y seguramente una mesa redonda que va a estar también muy, muy interesante. Así que los esperamos. Y bueno, reiterar el agradecimiento a los expositores, excelentes presentaciones, y muchas gracias. Súper. Entonces, recordarles que esta presentación queda grabada en el canal de YouTube del Hospital Digital, que va a ver, como puso el doctor Santos, un repositorio en Red Crónicas con las presentaciones, y que les compartí en el chat también el link del Facebook Live que va a haber mañana y la otra próxima semana también, que ya es para la población general, así que aprovechen de compartirlo desde sus familias hasta en sus redes sociales para todos. ¿Ya? Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos.